Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio de un espejo plano que me dice que cuánto tiene que ser la longitud de ese espejo para que una persona de una altura h se vea completamente, ¿no? Para hacer este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es repasar un poco cómo funcionan los espejos planos. Así que lo primero que tenemos que hacer en estos casos es vamos a dibujar nuestro eje, este sería nuestro eje, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a dibujar aquí un espejo plano. Para dibujar un espejo plano, pues haríamos algo así, ¿vale? Entonces, muy importante, ya sabéis que tenemos que poner la parte espejada, que es donde no pasa la luz. Eso sería un espejo. Y ahora, ¿qué más cosas tengo que hacer? Pues voy a dibujar mi objeto. Mi objeto lo voy a dibujar, por ejemplo, sería este. Y yo quiero saber cuál es la imagen. Bueno, pues para calcular la imagen del objeto ya sabéis que se pueden tomar tres rayos, ¿no? Lo que pasa es que con los espejos planos veremos que tenemos un ligero contratiempo. El primer rayo, bueno, lo primero antes de nada tenemos que decir para dónde va la luz. La luz está claro que está aquí, el objeto va así. Esto es muy importante, hay que decir para dónde va la luz. Y ahora decimos, cojo un rayo que entre paralelo al eje y ese rayo pasaría por F'. Pero ¿dónde está la focal de un objeto plano? Se encuentra en el infinito. Por lo tanto, tengo una dificultad, fijaros. Un rayo que pase por el objeto y entra plano sería a F' del objeto, que como se encuentra en el infinito, pues entonces regresa hacia atrás. Siguiente rayo, no puedo hacer nada más. Siguiente rayo, un rayo que pase por F se va al infinito. Pero ¿dónde está la F? La F está en el infinito. Por lo tanto, de nuevo igual, un rayo que viene de la F se iría para el infinito. Volvería. Fijaros, los rayos se están superponiendo, no consigo nada. Así que necesito un rayo auxiliar adicional. Y solo para el caso de los espejos planos, que sí nos va a ser necesario, lo que haremos será un rayo que pase por el objeto y que vaya al vértice. Este mismo, ¿no? Y ahora, muy importante, por la ley de Snell, yo sé que este ángulo, que es el incidente, va a ser lo mismo que el reflejado respecto de este punto, de esta recta, que sería el eje óptico que coincidiría con la normal. Por lo tanto, tendría que ser algo así. Entendiendo que este ángulo tiene que ser lo mismo que este ángulo. Y ahora, como este rayo y cualquiera de estos pasa por el mismo punto, el punto de corte es encontrar la imagen. Fijaros, no se cortan, este es el rayo emergente y estos son los rayos emergentes. Como no se cortan por aquí, se cortarán sus prolongaciones. ¿Y cómo se van a cortar las prolongaciones? Pues ¿qué voy a hacer? Prolongo este y prolongo, por ejemplo, me da igual, ¿no? El rojo que el otro. Prolongo este. Perfecto. Y ahí es donde se encontraría la imagen. La imagen sería esta de aquí. Como ya sabíamos, en un espejo plano la imagen va a ser virtual, se va a encontrar a la misma distancia y va a ser derecha. Vamos a verlo mediante las expresiones analíticas. Ya sabéis que la ecuación de, o sea, la ley de los espejos será 1 partido por S más 1 partido por S' será igual a 1 partido por F'. Y para los aumentos, que en este caso no me va a hacer falta, y prima sería, beta prima es y prima partido por i, que es lo mismo que menos s prima partido por s. En el caso del espejo plano, como la focal se encuentra en el infinito, f', entonces 1 partido por infinito, esto tiende a 0. Como tiende a 0, tendríamos que 1 partido por s más 1 partido por s' vale 0. Y si de aquí queréis despejar, vais a encontrar que s es igual a menos s'. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Recordad que la distancia siempre se mide desde el vértice, es decir, de aquí a aquí sería S y de aquí a aquí sería S'. Ahora vais a entender lo que es el sentido de la luz porque es tan importante. Si mido de aquí hacia acá, veis que va en el sentido contrario, luego aquí sería negativo. Y veis que de aquí a acá, a ese punto, va en el mismo sentido, sería positivo. Es decir, las distancias tienen los signos cambiados. Por eso aparece aquí este signo menos. Y por otro lado, como s es igual a menos s', si lo sustituimos aquí, ¿qué me va a dar? Me va a dar que beta' vale más 1, es decir, i' es igual a i. Tienen el mismo tamaño. Luego se van a encontrar a la misma distancia y van a tener el mismo tamaño. Vale, ya hemos visto lo que es un espejo plano. Ahora vamos a lo que me dice el ejercicio. Me dice, imaginaos que esto fuera una persona. ¿Qué tamaño tiene que tener el espejo para que se vea entera?
Muchos de vosotros diríais, pues básicamente el mismo tamaño que tiene la persona, pero veréis que no sería necesario. No sé, con bastante menos puede verse una persona. Vamos a ver cuánto sería la altura. Bueno chicos, aquí os he puesto la situación. Fijaos, aquí tengo lo que es la persona, aquí tengo un espejo, que veréis que ya no es necesario que sea del mismo tamaño que la persona. Y aquí tengo la imagen que se ve a través del espejo, que como hemos visto se encuentra a la misma distancia y tiene el mismo tamaño. Este sería la persona y este sería la imagen de la persona. ¿Qué más cosas sabemos? Sabemos las distancias. Sabemos que la distancia de aquí a aquí sería S, y la distancia de aquí a aquí sería S', ¿de acuerdo? Y sabemos la relación que existe entre ellas, que en valor absoluto es la misma. Muy bien, vamos a calcular para que veáis que esa es la imagen. Entonces lo que voy a hacer es poner la marcha de rayos. Para ello, por simplicidad, vamos a suponer que los ojos se encuentran justamente aquí, en la parte de arriba, es decir, no tengo la cabeza más, ¿no? Y aquí tengo los pies, ¿no? Vale, pues lo primero que yo me di cuenta es, fijaos, aquí la luz viene, se refleja y se está viendo los ojos, ¿no? ¿Lo veis, no? Y ahora observad lo que son los pies. Los pies, un rayo que pasa por los pies, llega justamente al vértice de aquí del espejo y el rayo que se refleja sería este. ¿Vale? ¿Veis? Se está viendo los pies. Tenéis que tener en cuenta que si yo aquí pongo lo que es la normal, este ángulo y este ángulo tienen que ser el mismo. ¿De acuerdo? Luego, ¿veis cómo los pies se los está viendo? No necesito tener un espejo tan grande. No necesito que esté aquí. Es verdad que también se ve aquí los pies, pero también estoy viendo parte del suelo que no necesito. Cuando realizo lo que son las prolongaciones, voy a llegar exactamente a lo mismo, ¿no? Es decir, aquí y aquí. ¿De acuerdo? Que entonces estaría viendo la imagen. Así que ya una cosa importante, veo que para verme los ojos lo tengo que tener a la misma altura que los ojos y para verme los pies no necesito el espejo que sea tan grande, sino el rayo pasa por los pies, se refleja y llega a los ojos. Entonces vamos a ver cómo son esas distancias. Si observéis con detenimiento, este triángulo que tengo aquí lo es, este triángulo, y por otro lado tengo este triángulo, son triángulos semejantes. Se puede hacer por triángulos semejantes, pero como sé que voy a tener problemas, lo voy a hacer con ángulos. Mirad, aquí tengo este ángulo alfa. Y vamos a ver cuánto vale la tangente de ese ángulo. ¿Por qué calculo la tangente? Porque ya sabéis que la tangente lo que voy a evitar son las hipotenusas, que son estas dos, ¿no? Y entonces vamos a ver, sería la tangente de alfa a quién es igual. Primero me voy a fijar en este triángulo pequeñito, ¿de acuerdo? Me fijo en este triángulo pequeñito. Y entonces la tangente sería el opuesto, que sería esto, justamente estaríamos hablando del tamaño del espejo, que lo vamos a llamar X. Luego sería X dividido por la distancia, es decir, por el cateto contiguo, que sería esto de aquí. Y sabéis que esta distancia de aquí, ¿cuánto vale? Vale S, ¿no? La que hemos hablado, ¿no? Que la distancia de aquí a aquí, la distancia que hay de aquí a aquí. Luego vale S. Ya tengo. Pero por otro lado, puedo calcular para el triángulo más grande. Para el triángulo más grande sería el mismo ángulo alfa. Observar, ahora me estoy fijando en este triángulo. Entonces sería el opuesto, que sería justamente lo que sería la altura de la persona, que ya hemos demostrado que tanto la altura de la imagen como la altura del objeto son la misma. Luego, como dice el ejercicio que lo llamemos h, lo voy a llamar h en vez de llamarlo i o i'. Pues sería h partido por, recordad que estamos en este, ¿eh? La tangente es el opuesto, partido por el contiguo. Y el contiguo sería esta distancia más esta. Esto vale S, esto vale S también, porque S' vale lo mismo que S. Luego este más este sería 2S. 2S. Y claro, las dos tangentes tienen que ser iguales. Puesto que son iguales, entonces tendría que X partido por S es igual que H partido por 2S. Y ahora simplemente despejando, ¿qué me voy a encontrar? Que X es igual a H medios. Es decir, la altura, que es lo que he llamado X, que sería esto de aquí, del espejo, es justamente la mitad de la altura de la persona. Sé que es un poco complicadillo de ver, pero espero que lo hayáis entendido en, primero, cómo se explica, cómo se entiende lo que es el espejo plano. Como pongo aquí la persona, es verdad que he puesto aquí los ojos, justamente aquí, justamente arriba. Si lo hubiera puesto aquí, se hubiera complicado un poquito más los triángulos, pero hubiéramos llegado exactamente al mismo resultado, solo que el espejo, en vez de subirlo para arriba, habría que bajarlo un poquito para abajo. Y yo creo que es mucho mejor situarlo a la misma altura, suponiendo que los ojos en la parte más arriba de la cabeza.
Finalmente, me están preguntando también que si depende ese valor de la distancia de la persona al espejo. Pero esto ya sabemos que no, porque cuando vemos el aumento lateral para un espejo plano vale 1. Es decir, siempre, independientemente de la distancia en la que se encuentre, puesto que estas dos distancias son iguales, me da igual que estas sean 10 metros, pues esta sería también 10 metros. Entonces, siempre va a ocurrir que el aumento, es decir, que el tamaño que yo veo en la imagen es lo mismo que el tamaño del objeto. Por lo tanto, si yo alejo de aquí el objeto, la imagen se me va a ir también alejando. Mis ojos la van a ver más pequeña, ¿no? Pero realmente la ve desde la misma altura. Y para eso necesitaría el mismo tamaño de espejo. Es decir, no depende de la distancia del objeto a el espejo. Yo creo que no es un ejercicio muy fácil, pero sin embargo lo han preguntado varias veces en la EBAU y espero que esto os haya aclarado todas las dudas que tengáis sobre este ejercicio. Nada más, con esto me despido. Un saludo.